Bueno, vamos a terminar la clase de diseños con arreglos factoriales a través de la resolución de dos ejercicios. El ejercicio 1 va a ser de un diseño completamente aleatorizado y el ejercicio 2 un diseño en bloques completos aleatorizados. Antes de empezar, recordemos que en este curso no nos detendremos en el cálculo de las sumas de cuadrado del cuadro de análisis original, sino que trabajaremos con las salidas de máquina, con el cuadro de ANOVA ya resuelto, interpretando los resultados. Pero si la interacción resultara significativa, sí tenemos que realizar el cálculo de las sumas de cuadrado correspondientes para del desglose, o sea, para ver cómo se comporta uno de los factores para cada uno de los niveles del otro factor. Vamos al ejercicio 1. En las grandes ciudades, los lodos que surgen del tratado de los efluentes son generalmente vertidos en suelos de regiones periféricas de las mismas. En un estudio ambiental sobre contaminación con zinc, debido a esta práctica, se realizó un ensayo para comparar los efectos de efluentes procedentes de 3 ciudades sobre los niveles de zinc en tomates producidos en estas regiones. Se tomaron 36 macetones de tomate y en un diseño completamente aleatorizado se asignaron los tratamientos a los macetones. Los tratamientos surgieron de un arreglo factorial del factor adicionado a la maceta, al que se denominará ciudad con A, B y el factor cantidad de lodo adicionado denominado lodo con 3 niveles, 0,5, 1 y 1,5 kilo por unidad. Luego se cosecharon los tomates producidos y se les midió el contenido de zinc en partes por millón. Entonces, bueno, repasemos algunas cuestiones importantes. La variable a medir es el contenido de zinc en partes por millón, variable cuantitativa continua, suponemos de distribución normal, por lo tanto estamos realizando un análisis paramétrico. Vemos que hay dos factores, ciudad y lodo. Ciudad tiene 3 niveles, A, B y C. El lodo o la cantidad de lodo, medio kilo, 1 kilo, 1,5 kilo. Y por último, el material experimental es de 36 macetones con plantas de tomate que, sugiere el enunciado, son homogéneas, ya que directamente que se utilizó un diseño completamente aleatorizado, ya que los macetones con esas plantas son, mejor dicho, los macetones son homogéneos. Bien, vamos a la salida del cuadro de ANOVA. El cuadro presenta estas características. Bueno, ya sabemos suma de cuadrado, grado de libertad, cuadrado medio, la F calculada y el p-valor. Fíjense que en esta ocasión tenemos la F calculada y el p-valor. A veces nos aparece solamente el p-valor, a veces la F calculada. Pero en general, con las salidas que estamos utilizando, el p-valor siempre nos va a aparecer. Bueno, la primera pregunta sería qué diseño se empleó y explicar por qué. Bueno, lo que comentamos previamente, el diseño completamente aleatorizado que se utilizó es un diseño en arreglo factorial porque solo hay dos factores, suponemos de igual interés para el investigador, porque no nos han dicho lo contrario, ciudad y lodo, procedencia del lodo, y el material, la ciudad, procedencia y el lodo es la cantidad de lodo, a eso se refiere. Y el material experimental, que son los macetones, es homogéneo. Bueno, la pregunta B es justamente indicar esto, unidad experimental, variable, factores y sus correspondientes niveles, y la pregunta C es realizar el diseño de campo. Bueno, la unidad experimental, el macetón, todos homogéneos, la variable el contenido de zinc, factor A con 3 niveles, factor B, cantidad de lodo con sus 3 niveles. Las combinaciones que de esos 3 niveles surgen son 9. Este es un diseño 3×3, o sea, que se originan 9 combinaciones o tratamientos y las repeticiones son de 4 para cada combinación. ¿Por qué? Porque teníamos 36 macetones, por lo tanto 36 dividido 9, 4. En este caso, asignamos la combinación de tratamientos 4 macetones.
Acá tenemos por ejemplo, B, sería ciudad B con 1,5, un kilo y medio, lo tenemos en rojo, estaría acá, este es el segundo, el tercero y el cuarto. O sea que cada combinación tiene 4 repeticiones. El ítem D nos pide que indiquemos cómo se calculan las frecuencias F calculadas, o sea, la variable pivotal calculada, y qué distribución tiene si el H0 se cumple. Graficar la distribución de probabilidad de la variable pivotal, marcando la región crítica, el punto crítico y el nivel de significación. Bueno, acá la F calculada, como siempre, es el cociente de 2 cuadrados medios. En este caso, en el numerador es el cuadrado medio de tratamiento, y en el denominador, siempre, en las F calculadas, tenemos que considerar el cuadrado medio de error. Esta F calculada, esta variable pivotal, se dice desmédico cuando H0 se cumple. La variable pivotal, Fc, va a ser comparada con la F tabulada, Ft, con grados de libertad nd, numerador-denominador, según corresponda, vamos a ver qué valores toma Sn y Sd, y con una integración alfa. La regla de decisión para el nivel de significación alfa es que si la F calculada es mayor que la F de tabla, se rechaza H0. Acá vemos que esa F de tabla divide la zona de rechazo, los valores de la variable F en dos zonas. La zona de rechazo del punto crítico hacia la derecha y la zona de aceptación de H0 de ese punto crítico a la izquierda. La superficie por sobre la región de rechazo es alfa, o sea, la probabilidad de rechazar H0 en forma errónea, cuando H0 era cierto. Vamos al punto E, plantear las hipótesis y obtener conclusiones. Recordemos que esto, comparando los F calculados con los F tabulados, o bien interpretar el valor P de la salida de máquina. El cuadro de análisis de la variancia lo transcribimos del enunciado, ya nos venía dado un renglón para ciudad, que es el factor con 3 niveles, que tenía, bueno, las ciudades eran A, B y C. El otro renglón es lodo, que se refiere a la cantidad de lodo, también tenía 3 niveles, por eso tenemos 2 grados de libertad también. Y el tercer renglón es la interacción, ciudad por lodo. Tenemos acá 4 grados de libertad que provenían de multiplicar 2, que son los grados de libertad del factor ciudad, por 2, que son los grados de libertad del factor lodo. Ese es 4. Bueno, el renglón del error y el renglón del total. Este es el cuadro de análisis de la varianza que nos viene dado. Y acá, a nuestra izquierda, estamos planteando las hipótesis que nos pedía el enunciado. La primera hipótesis nos dice que el promedio del contenido de zinc para la ciudad A es igual al promedio del contenido de zinc para la ciudad B, igual al contenido promedio de zinc de la ciudad C. Corresponde a este renglón del cuadro de análisis de la varianza, y la H1 es que al menos uno de esos promedios es distinto, una mu es distinta. La segunda hipótesis corresponde al factor principal lodo o cantidad de lodo, y la leeríamos de la siguiente manera. La H0 es que el promedio del contenido de zinc para medio kilo por unidad es igual al contenido de zinc para 1 kilo y es igual al promedio del contenido de zinc para 1,5 kg. La H1 al menos una distinta. Y por último, el par de hipótesis de la interacción correspondiente al tercer renglón es que no existe interacción entre los factores. Recordemos siempre que el H0 plantea el no efecto, o sea que la interacción sería la no existencia de interacción, y la H1 que sí existe interacción. Bien, vamos a pensar en las conclusiones a través de las dos maneras de razonarlo. En amarillo tenemos la comparación de la F calculada con la F tabulada, y en verde la interpretación de los valores P. Vamos primero a comparar la F calculada con la F tabulada, que es lo que
obviamente hace el sobre para darnos la conclusión que nos da en términos de p-valor. Bueno, este 110, que sería el F calculado, recuerden que provenía de dividir el cuadrado de ciudad sobre el cuadrado medio de error, nos da 110. Ese 110 se tiene que comparar con la F tabulada. ¿Cómo calculamos esa F tabulada o cómo la buscamos? Con los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador y con alfa. Los del numerador, en este caso, son 2, que corresponden a los 2 grados de libertad del factor ciudad. Y 27 serían los grados de libertad del denominador de ese cociente F, que corresponde a los grados de libertad del error. Bien, ¿cómo calcularíamos el 33,67? Bueno, dividiendo el cuadrado medio del lodo sobre el cuadrado medio del error. 794 dividido 23. Ese 33,67 también lo tendríamos que comparar con una F de tabla con 2,27, porque tiene 2 grados de libertad el numerador, esta vez correspondiente al lodo, y 27 serían los grados de denominador, los grados de libertad del denominador, que corresponde al error. Acá tenemos los dos valores de la F tabulada con 2 grados de libertad, 27 grados de libertad, 0,5 y 0,01. Ahora vamos a ver la F calculada 25, que sería la correspondiente a la interacción, cómo la obtuvimos. Bueno, ¿cómo la obtiene en este caso el software? Dividiendo el cuadrado medio de la interacción, ese 595, dividido el cuadrado medio del error, que es 23,6. Nos da 25,25, que lo tenemos que comparar con una F tabulada, y esta vez cambian los grados de libertad. Porque el numerador ahora, que es el F, que es el cuadrado medio de la interacción, tiene 4 grados de libertad. Y el denominador, que era el del error, tiene 27. Así que los grados de libertad son 4,27 para 0,05 y para 0,01. ¿Cómo compararíamos o cómo concluiríamos mirando el p-valor? Que sería la última columna, donde tenemos remarcado en verde valores de menores a 0,001 en los tres pares de hipótesis o en los 3 renglones del cuadro de análisis de la varianza. Recordemos que si el p-valor es menor que alfa, rechazamos H0. Y en este caso es menor al 1%, ese sería el 1 por 1000, por lo tanto para el factor ciudad, como para el factor lodo, como para la interacción, en los 3 casos rechazamos la hipótesis nula. Vamos a recordar cómo buscábamos en tabla por si no tenemos el valor P, ese valor de F de Snedeker que mencionábamos acá, el de 2,27 para 0,05, 2 en el numerador, o sea, en la primera fila de la tabla, 27 en la primera columna, este valor es de 3,35, y ahora tenemos la tabla del 99%, o sea, de un alfa del 1%, esta es la distribución inversa, por eso nos da alfa 0,99, para nosotros es 0,01, con 2,27 tenemos 5,48, o sea que 3,35 y 5,48 son los valores de F de Snedeker tabulada para 2,27 grados de libertad. De 4,27 los repasamos acá, 4,27, 2,72 y 4,27 en la tabla del 1% es 4,10. Así que 2,72 y 4,10
son los valores de estas f tabuladas. O sea, que los valores de f de Snedecor calculados 110, 33 y 25 son mayores, los dos primeros respectivamente son mayores que 3.35 y que 5.48. Y el último, 25.25, es mayor a 2.72 y a 4.10. Como ven, la conclusión, observando y comparando la variable pivotal calculada con la tabulada, y la conclusión que nos da el p-valor son las mismas, que rechazamos H0 en los tres pares de hipótesis. Pero, como la interacción es inversa, debemos desglosarla y no analizar los efectos simples. O sea, que en este caso, los tres pares de hipótesis tienen la misma en relación al rechazo. Rechazamos H0 para la primera, para la segunda y para la tercera, pero como en primer lugar tenemos que pensar o fijarnos en el factor de interacción, ya que esa hipótesis nula es rechazada, las otras no forman parte del análisis de nuestra conclusión. Vamos entonces a desglosar la interacción. Salteamos esto y vamos a lo que nos pide el punto F. En caso de ser necesario, estudia en forma analítica cómo se comportan los niveles de lodo dentro de cada ciudad, sabiendo que los totales de tratamiento son los que nos plantea este cuadrito. Entonces, en este caso, el enunciado nos pide que analicemos cómo se comportan los niveles de lodo dentro de cada ciudad. Si no nos dijera de qué forma estudiar la interacción, podríamos hacer cómo se comportan los niveles de lodo para cada ciudad, o cómo se comporta, cómo comparar cada ciudad dentro de cada nivel de lodo. Esa podría ser la otra manera de estudiar la interacción. Pero vamos a hacer esta, que es la que nos pide el enunciado del problema, que es la de interés. Lo que tenemos que hacer ahora es desglosar la interacción comenzando con calcular la suma de cuadrados. Entonces planteamos el cuadro de ANOVA entre lodos para la ciudad A. Entre lodo sería la cantidad o niveles de lodo, ¿no? Entre cantidad de lodo para ciudad A, entre cantidad de lodo para ciudad B y entre cantidad de lodo para ciudad C. Vamos a calcular las sumas de cuadrado para después completar todo el cuadro de análisis de la valencia. Bueno, entre lodos para la ciudad A. Acá volvimos a copiar el cuadrito de totales, que tenemos acá a nuestra derecha, y vamos a calcular las tres sumas de cuadrado. La primera suma de cuadrado entre lodos para la ciudad A. Recuerden que teníamos que ver los totales correspondientes a la ciudad A sin tener en cuenta ciudad B y ciudad C. O sea, estamos mirando solamente el renglón correspondiente a la ciudad A, y con esos totales vamos a trabajar para calcular la suma de cuadrado. Entonces, 28,91, que es este primer total, al cuadrado, más 29,23, más 36,69, los tres al cuadrado, dividido 4, porque 4 era el R, era la cantidad de repeticiones que teníamos, y a esto le restamos este cociente que se llama factor de corrección, donde tenemos el correspondiente a ciudad A, que sería de 94,83 al cuadrado, dividido 12, y este 12 sale de multiplicar 4, que son las repeticiones, por estos tres sumados. O sea, tenemos 4 repeticiones para medio kilo, 4 repeticiones para el kilo, 4 repeticiones para el kilo y medio, lo que nos da 4 por 3, 12 repeticiones. Ese número, que es 9,69, es el que vamos a copiar acá, la suma de cuadrado correspondiente a la primer fuente de variación entre lodos para ciudad A. Bueno, lo mismo hacemos con la suma de cuadrado entre lodos para ciudad B, el segundo renglón, 30,4 al cuadrado, más 47 al cuadrado, más 3,68 al cuadrado, sobre 4,
menos, ¿no?, que es la suma correspondiente a la ciudad B, dividido 12, eso nos da 237,33. Lo copiamos acá, en el segundo renglón, a calcular la tercera suma de cuadrado. 22,54 al cuadrado, más 22,33 al cuadrado, más 19,68 al cuadrado, dividido 4, menos el factor de corrección, que es 64,55 al cuadrado, dividido 2. Esto nos da 1,27. Una vez que tenemos la columna de suma de cuadrado completa, ya el resto del cuadro es sencillo. Vamos a completarlo. Recordemos que los grados de libertad, en este caso, son de 2 para cada una de las fuentes de variación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos comparando 3 niveles de lodo. 3 niveles de lodo que eran medio kilo, 1 kilo y 1,5 kilos para la ciudad A. Esos 3 niveles de lodo me generan 2 grados de libertad. Otros 2 acá, otros 2 acá. Recordemos que el cuadro, el renglón, perdón, del error se copia del cuadro original de análisis de la variancia, de la salida de máquina que nos viene dada. Por lo tanto, la suma del cuadrado, los grados de libertad y el cuadrado medio del error los traemos de aquel cuadro. ¿Cómo completamos estos cuadrados medios, los 3 que nos faltan? Bueno, como siempre, dividiendo la suma del cuadrado con los grados de libertad correspondientes. 9,69 dividido 2 es 4,85, 2,37 dividido 18, 1,27 dividido 2 es 0,64. Tenemos listos los cuadrados medios, necesitamos calcular las F calculadas o la variable pivotal. Recuerden que el sentido del cuadro de análisis de la variancia es obtener estas F calculadas para poder concluir sobre las hipótesis. ¿Cómo calculamos cada F? Como cociente de cuadrados medios. La F de entrelodos para la ciudad A la calculamos dividiendo el cuadrado medio de entrelodos para la ciudad A, 485, dividido del 60, que es el cuadrado medio del error. Y me da 0,21. El 5,03 lo obtenemos dividiendo el cuadrado medio correspondiente, 118, dividido 23, y el 0,03 lo obtenemos 0,64 dividido 23,0. Bien, una vez que tenemos las 3 F calculadas, tenemos que compararlas con las F de tabla para obtener la conclusión. En este caso, recordamos la regla del rechazo, que la FC es mayor que la FT, rechazamos H0, vamos a buscar en tabla los F necesarios, y en este caso necesitamos nuevamente F con 2 grados de libertad para el numerador y 27 para el denominador, y 0,05 y 0,01 los niveles de significación. Bueno, son los mismos que antes, ya los habíamos buscado. Tenemos 3,54 para 5% y 5,48 para el 1%. Y ahora sí, comparamos este 0,21 con estos dos números. Como es, no rechazamos, por lo tanto la diferencia es no significativa en S. Comparamos el 5,03 con el 3,35 y vemos que sí es mayor, pero al compararlo con 5,48 vemos que no lo es. Por lo tanto, la conclusión va a ser que rechazamos el 95% y no llegamos al 1%. Pero bueno, rechazamos con 95% de confianza. Esa es la conclusión para el segundo renglón, para la ciudad B. Por último, cuando comparamos el 0,03, que era nuestra tercera F calculada, con el 3 y con el 5, bueno, por supuesto no es ni siquiera mayor al 3, por lo tanto también la conclusión es no significativa o NS. Muy bien. Vamos a ver las hipótesis que corresponden a estas tres fuentes de variación. La primera hipótesis, o el primer par de hipótesis, se refería
la comparación entre lodos para la ciudad A. ¿Cómo lo escribimos? Bueno, que el contenido de zinc de medio kilo para la ciudad A, medio de zinc, para el medio kilo para la ciudad A, es igual al contenido promedio de zinc de 1 kilo para la ciudad A y es igual al contenido de zinc para 1,5 kilos, siempre para la ciudad A, y al menos una distinta. Esta es la hipótesis que no rechazamos, este NS. La segunda hipótesis la rechazamos al 5% y la tercera hipótesis no la rechazamos. Bueno, en conclusión, solo estamos detectando diferencias significativas entre los promedios de contenido de zinc para las cantidades de lodo en la ciudad B, con una confianza del 95%. O sea, en las ciudades A y C no se encuentran diferencias significativas entre los promedios de contenido de zinc para las distintas cantidades de lodo. O sea que si estamos en la ciudad B, es importante ver cuánto lodo le vamos a poner, qué cantidad de lodo, porque genera diferencia en el efecto del contenido de zinc. Ahora, si estamos en la ciudad A o en la ciudad C, da lo mismo o no hay diferencia entre los promedios de contenido de zinc para las distintas cantidades de lodo. Pongamos lo que pongamos de lodo, produce el mismo contenido de zinc. Bueno, ¿cómo podemos concluir para saber cuáles esas diferencias o cómo son esas diferencias significativas estudiando las diapares? Bueno, para eso podríamos hacer un test de comparaciones múltiples para testear estas diferencias diapares en los totales de la ciudad B. O sea, podríamos comparar los promedios de la ciudad B para 0,5, para 1 y para 1,5 kilos para ver entre cuáles hay diferencias. Otra idea es verlo a través del gráfico. Acá tenemos, a través de este gráfico podemos ver que para la ciudad A y para la ciudad C, estas diferencias entre los contenidos de zinc son pequeñas. Bueno, por supuesto, fíjense que entre 1 kilo y medio kilo prácticamente no hay absolutamente ninguna diferencia, y entre ese punto y el de 1,5 kilos, si bien hay una diferencia que gráficamente la podemos distinguir, no es significativa. Lo mismo pasa para la ciudad C. No se observan diferencias significativas, acá sí los valores son mucho más cercanos, los valores de contenido de zinc, por lo tanto es bastante lógico que no hayamos detectado diferencias significativas. En cambio, para la ciudad B, que serían estos tres totales que están por encima de la ciudad B, vemos que la recta quebrada inferior, que es la verde, es la de medio kilo, esa produce 30 partes por millón de zinc. La correspondiente a 1 kilo de lodo genera casi 50 partes por millón de zinc, y la recta roja, que corresponde a 1,5 kilos de lodo, esta tiene un contenido de zinc de 72, 70 y pico. O sea que entre 1 kilo y 1,5 kilos hay una diferencia muy grande, y entre 1 kilo y medio kilo hay una diferencia, si bien un poco menor, también bastante grande. Entonces, para la ciudad B, el promedio de contenido de zinc de los tomates entre cantidades de lodo presenta diferencias significativas, que es lo que habíamos encontrado, y para las ciudades A y C no se observan diferencias. Otra manera muy sencilla y por supuesto no definitiva de concluir es ver el paralelismo de las rectas. Las rectas son gráficamente muy diferentes en cuanto a su paralelismo, por lo tanto era bastante evidente, o es bastante evidente, que existe interacción. O sea, ratificamos la presencia de interacción a través de este gráfico, viendo que las rectas no son paralelas y observando las grandes diferencias que observamos aquí para la ciudad B y las diferencias pequeñas para la ciudad C. O sea, el comportamiento es diferente de acuerdo a
a la ciudad que analicemos. Solemos preguntarnos, por supuesto, rápidamente, si uno quisiera obtener mucho contenido, al haber interacción, uno podría pensar, bueno, depende en qué ciudad estoy haciendo el trabajo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si estuviera en la ciudad A, y echarle medio kilo, un kilo y medio, tuviera algún costo, y costo porque tiene más trabajo, si no hay diferencias significativas, le echaría medio kilo, porque echándole medio kilo, un kilo o un kilo y medio, no existen diferencias en el contenido de zinc. O sea que si estoy en la ciudad A, le voy a echar medio kilo, que es lo más barato y lo más sencillo. Si estoy en la ciudad B, bueno, acá la mejor opción es un kilo y medio. Le voy a echar un kilo y medio de lodo porque me genera más zinc. Y si estoy en la ciudad C, tanto como en la A, no hay diferencia en contenido de zinc, por lo tanto le voy a echar medio kilo, que sigue siendo lo más sencillo y lo más barato. Muy bien. El último ítem de este ejercicio es escribir el modelo lineal correspondiente y explicar cada término. Bueno, el modelo ya lo hemos dado en la teoría, lo traemos aquí nuevamente y fíjense cómo lo leemos, cómo se interpreta. Cada valor, este sería un I sub IJK, sería un valor de zinc de una planta cualquiera, la IJK, se compone por una media medio que sería como un piso, el cual todas las plantas tienen o van a tener, todas las plantas de tomate van a tener ese contenido promedio, más una diferencia o un efecto que le da haber sido nivel iésimo del A, estar en la ciudad A o B o C. El lambda es el efecto de nivel J décimo del factor lodo, o sea que sería el efecto que le agrega a ese promedio general haber estado sometido al nivel J décimo del factor lodo, o sea, haber tenido medio kilo, un kilo o un kilo y medio por unidad de lodo. Y este es el efecto de interacción, particularmente de la combinación IJ, o sea, la interacción producida entre el factor I entre el nivel I, perdón, del factor ciudad y el nivel J del factor lodo. Bueno, por supuesto, siempre el error aleatorio presente en el modelo, y con esto definimos el modelo lineal y aditivo correspondiente a este diseño. El subíndice I varía de 1 a 3 porque tenemos 3 ciudades, el subíndice J también varía de 1 a 3 porque tenemos 3 niveles de lodo, el subíndice K varía de 1 a 4 porque son las repeticiones. Muy bien, recuerden que cada uno de estos sumandos, con excepción del primero que es una constante, los otros 4 responden a uno de los, voy a ir para atrás, a uno de los renglones del cuadro de análisis de la variancia original. Acá está. El renglón de ciudad, el de lodo, el de ciudad por lodo, que es la interacción, y el del error. Estas 4 fuentes de variación son las que aparecen en el modelo lineal como los 4 sumandos, acá está, como los 4 sumandos que varían, cuyo efecto, cuyo peso varía en la observación I sub IJK. Muy bien. Vamos al ejercicio 2 ahora. Es un ejercicio que plantea un diseño en bloques completos aleatorizados en arreglo factorial. Acá tenemos el cuadro de análisis de la variancia, ya dado por la salida de máquina, y vamos a leer el enunciado. Se obtuvieron datos sobre la producción de cebada en kilos por hectárea de 4 variedades cultivadas, todas ellas en 2 años consecutivos, en 3 localidades distintas,
de distintas características de suelo y humedad. Bueno, el cuadro de AMBA correspondiente es el siguiente, y acá tenemos entonces el correspondiente a localidades, el renglón correspondiente al factor años, el renglón correspondiente a factor variedades, el renglón correspondiente a interacción, el error y el total. Vamos a ir paso por paso respondiendo las preguntas. Bueno, el empleo es un diseño en bloques completos aleatorizados en arreglo factorial, 2×4. Arreglo factorial porque se quiere investigar el efecto de dos factores de igual importancia que actúan a la vez. Se estudia el rendimiento en 3 localidades de distintas características de suelo y humedad. O sea, nos está diciendo que esas localidades tienen distintas características, por lo tanto son distintas entre sí, generan unidades experimentales heterogéneas. Bien, vamos a identificar los factores, factor años, A1 y A2, factor variedades, B1, B2, B3 y B4, o sea que el factor años tiene 2 niveles y el factor variedades tiene 4 niveles. Y acá tenemos, bueno, la variable, siempre está bueno recordar, tenerlo en cuenta, la variable producción de cebada por hectáreas, variable cuantitativa continua de distribución normal. Digo que la variable perder nunca de vista porque es la que vamos a tener que interpretar. Los promedios de esas hipótesis siempre son de la variable, o sea que la variable producción de cebada es en este caso la que vamos a comparar a través de los años y a través de las variedades. Bueno, estos 2 niveles de los años y estas 4 variedades nos originan 8 combinaciones o tratamientos. Y el R que vamos a usar es un R de 3, que sería la cantidad de repeticiones que va a tener cada combinación. En este caso, esas 3 repeticiones son los 3 bloques, que son las 3 localidades. Bueno, ¿cuál va a ser el N total? Si teníamos 8 combinaciones y tenemos 3 localidades, 8 por 3 es 24. Muy bien. Fíjense, de nuevo para chequear que cada combinación está una sola vez en cada bloque. A2B1 sería año 2, variedad 1. Lo tenemos en amarillo acá, en amarillo acá, en amarillo acá. Bueno, por decir cualquiera, el que está en rojo, A2B2, está una vez acá, una vez en la localidad 2, otra vez en la localidad 3. Vamos ahora al punto D, indicar cómo se calculan las F calculadas y qué distribución tiene si el H0 se cumple, graficar la distribución de probabilidad de la variable pivotal, marcando región crítica, punto crítico y nivel de significación. Bueno, en realidad siempre es la misma, la función de distribución es la F de Snedeker, la variable pivotal, F calculada, es el cociente del cuadrado medio de tratamiento sobre el cuadrado medio de error. Bueno, que sigue justamente esta distribución F de Snedeker cuando H0 se cumple. Esta variable pivotal FC vamos a compararla con la FT. Acá hay una TT, es una FT. Y la reacción para el nivel de significación de alfa es FC. Si FC es mayor que FT, se rechaza H0. Volviendo a recordar la gráfica de la F de Snedeker, porque es asimétrica a la derecha, que arranca en 0, este es el 0. Recordemos que el punto crítico es el valor de tabla que divide a los puntos de la F en 2 zonas, del punto crítico hacia la región de rechazo y hacia la izquierda la región de aceptación. Rechazamos siempre para valores grandes, o sea, cuanto más grande es el valor de ese cociente del F calculado, más a la derecha va a estar en esta gráfica asimétrica y con más confianza vamos a rechazar la hipótesis de igualdad.
el alfa sigue estando ahí en la zona sombreada, es la zona que está arriba de o sobre, mejor dicho, los puntos para los cuales rechazamos la H0, o sea, gráficamente está sobre la región de rechazo. Y ahora vamos a plantear las hipótesis y obtener las conclusiones, que es lo que nos piden en el punto E. Bueno, acá nuevamente podemos comparar la F calculada con la F tabulada o bien interpretar el valor P. Vamos a analizar el cuadro de análisis de la variancia. Tiene ahora un renglón más que el que vimos en el anterior ejemplo, porque tenemos una fuente de variación más que es la de las localidades, la de los bloques. Entonces, en este caso, tenemos 5 fuentes de variación, la de localidades, la de años, la de variedades, la de la interacción y la del error. Cada una de estas fuentes de variación tiene su correspondiente suma de cuadrado, los grados de libertad, cuadrado medio, P calculada y el valor P. Vamos a analizar los grados de libertad. Para las localidades teníamos 3 localidades, 3 menos 1, 2. Para los años teníamos 2 menos 1, 1. Para las variedades tenemos 4 menos 1, 3. Y para los años por la variedad multiplicamos a menos 1 por menos 1 o 1 por 3 y nos da 3. Bueno, los grados de libertad los podemos obtener por diferencia, por supuesto la salida de máquina nos lo va a dar directamente, y el total refrescamos que es n-1, 24 menos 1, 23. Los cuadrados medios, producto de las divisiones de las sumas de cuadrado dividido los grados de libertad correspondientes. Las f calculadas, producto de dividir el cuadrado medio sobre el error. Recuerden que el numerador de las f calculadas es siempre el cuadrado correspondiente y el denominador de todas es el cuadrado medio del error. Bueno, y acá vamos a ver, vamos a guiarnos por lo que está marcado en amarillo, comparando la f calculada con la f de tabla. Este 3454 lo vamos a comparar con el f de 1,14 al 5% y al 1%. ¿Por qué 1? Porque es un grado de libertad, el del numerador, que es el de años, y 14 los grados de libertad del error. Acá tenemos la tabla, 1, 14, 460, 460, y el otro, el del 5%, para comparar también al 34, es 1,14 con 1%, 8,86. Nos fijamos en la tabla, esta es la del 99%, 1,14, 8,86. Muy bien. Si este 460 y este 886, cuando el 34, mejor dicho, si este 34 es mayor que este 460 y 886, vamos a rechazar H0. 34 es mayor que 4 que 8, por lo tanto, vamos a rechazar al 99%. Lo mismo hacemos con este 50, pero ahora los grados de libertad son 3,14. 3 porque las variedades eran 4, 4 menos 1, 3, 14 porque es la del error. Vamos a la tabla, 3,14, 3,34 con el 5% y 3,14, 5,56 con el 1%. Acá estamos. Bien, el 50 es mayor que 3, el 50 es mayor que 5, por lo tanto, este 50 también genera que rechacemos la hipótesis correspondiente a variedades.
Y el 11, el cuadrado medio, el F correspondiente a la interacción, también lo vamos a comparar con 3,14 porque tiene los mismos grados de libertad la interacción que las variedades, por lo tanto esa F es la misma. Y este 11 también es mayor que 3, también es mayor que 5, por lo tanto también va a generar que rechacemos la hipótesis. Bien, si nos hubiéramos guiado ahora por la interpretación del valor P, que la salida de máquina nos planteó que esta P era 0,001, o sea, el 1 por 10.000, acá el del 4 por 1000, y en esta 0,015, o sea, un poquitito más de %. Tanto para la primera, como para la segunda, como para la tercera, en los tres casos rechazamos la hipótesis nula. Muy bien, vamos a repasar cuáles serían las hipótesis. La primera hipótesis es la correspondiente a bloques. Yo acá les digo que no suele ser de interés testear los bloques, esto lo charlamos en la teoría, acá ni siquiera pusimos el valor P, ni comparamos la F calculada, porque realmente el diseño ya está hecho así, y una vez que se definió usar los bloques, porque el investigador pensó que podía haber alguna sospecha de que el bloque, en este caso la localidad, influyera en el resultado, ya lo hicimos de esta manera, entonces no vamos a volver atrás. Este 0,51, por ser un valor pequeñito, probablemente no tenemos acá la de 2,14. Vamos a... La de 2,14 es 3,73. Por lo tanto, no rechazamos. Si no rechazamos la hipótesis, obtenemos que nos quedamos con que las medias son las mismas para las tres localidades, por lo tanto no hubiera sido necesario hacer bloques, pero de todas maneras, como ya lo tenemos planteado así, porque las localidades están en terrenos distintos, este diseño no nos dejó mucha opción. Así que los bloques existen, aunque no haya diferencia entre ellos. Bien, la segunda hipótesis, o el segundo par de hipótesis, que nos planteaba que la producción de cebada era la misma para los 2 años, es rechazada. Es rechazada a un nivel muy alto de confianza, pensemos al 99%, o sea que son distintos. La producción es distinta entre los años. La hipótesis de las variedades también es rechazada, por lo tanto parecería que también es distinta, al menos una es distinta, pero volvemos a pensar lo mismo que en el anterior ejemplo. La hipótesis de interacción también nos da que existe interacción porque la rechazamos. Entonces, como existe interacción, estos dos tesis no se interpretan, dejan de tener validez para nuestro análisis, porque porque dejan de tener sentido. Saber qué año fue mejor o qué variedad es mejor deja de tener sentido porque existe interacción entre ellos. Entonces probablemente para un año una variedad sea mejor y para otro año otra variedad sea mejor. Vamos a ver cuando hacemos lo siguiente, que es analizar la interacción a través del desglose, que es lo que nos pide el punto este. ¿Cómo se comportan las variedades dentro de cada año? Ese es el desglose que nos piden. Comportan las variedades para el año 1 y cómo se comportan. Acá es A2. Perdón, corríjanlo ahí si lo tienen impreso. Entre variedades para el año A2. Entonces, vamos a ver, este es el total, son los totales de las 4 variedades en los 2 años, y con estos 8 totales vamos a construir formas de cuadrado que necesitamos para el cuadro de análisis de la varianza. Muy bien. Acá lo tenemos, lo transcribimos acá.
Cal cuadrado entre variedades para el año 1. Recuerden que tenemos que mirar solamente el año 1 y tomar esos totales como los sumandos de esta suma de cuadrados. O sea, 282 más 242 más 184 más 254, que son los totales correspondientes al año 1, dividido 3, porque era la cantidad de repeticiones que teníamos, en este caso son las localidades, menos el factor de corrección, que es 962, que es el total de estos 4, dividido 12, que es el producto de 4 por 3, o sea, 4 sumandos por 3 repeticiones para cada una de las variedades. 3 por 4, 12. Este 12 lo ponemos acá como denominador. La suma de cuadrado nos da 1699,67, que lo transcribimos acá y ya tenemos la primera suma de cuadrado. Bueno, ¿cuál es la segunda suma de cuadrado? Es entre variedades para el año A2. Miramos el segundo renglón de este cuadro, totales, 283 más 262 más 245 más 265, cada uno al cuadrado, dividido 3, porque son las repeticiones, menos 1055, que es el total de la suma de estos 4, al cuadrado dividido 12, y eso nos da 242,25, que lo ponemos acá. Este 12 y este 12, la suma de estos dos denominadores me tiene que dar n, que es 24 en este caso. Esto es interesante tenerlo como un control, porque como esta suma de cuadrados las estamos haciendo manual, a veces nos podemos equivocar en este 3 o en este 12. Siempre antes de cerrar el cuadro de análisis de la varianza, chequeen que la suma de los denominadores de los factores de corrección de todas las sumas de cuadrado que hayan calculado me dé n. Muy bien. La suma de cuadrado del error es la misma del cuadro original, o sea que la tenemos que traer del cuadro de análisis de la varianza que teníamos. La copiamos simplemente ahí, copiamos sus grados de libertad y sus cuadrados medios también. Y acá ya tenemos el cuadro completo. ¿Cómo lo completamos? Bueno, ¿cuántos grados de libertad tenemos que considerar? Para la primer fuente de variación teníamos 4 variedades, fijando el año 1, 4 variedades, 4 menos 1, 3 grados de libertad. Por supuesto que para el segundo año también tenemos las 4 variedades. 4 variedades menos 1 me da 3. Por lo tanto, 3 y 3 son los grados de libertad de las dos fuentes de variación. Este 14 lo copiamos del cuadro de análisis de la varianza, lo traemos de allá. Calculamos estos dos cuadrados medios, como siempre, dividiendo la suma de cuadrado correspondiente por los grados de libertad correspondientes. Y por último, calculamos las dos f's, que son las variables pivotales, calculando el cociente entre, para la primera, 566,56 dividido 10, me da 54, y para la segunda, 80,75 dividido 10, me da 7,74. Bueno, acá ya están puestas las conclusiones, que las obtenemos a través de esta regla de rechazo. Si f calculado es mayor que f tabulado, rechazábamos, h0, esa era la regla de rechazo. Buscamos en la tabla f de Snevekor, ya lo teníamos buscado, el de 3,14 con 5 y con 1, 3,34 y 5,56. Y ahora comparamos. Si el 54 es mayor que 3 y es mayor que 5, la diferencia es al 1%. El 7,74 también es mayor que 3 y también mayor que 1, por eso también las diferencias son al 1%. O sea que las hipótesis correspondientes a estas dos fuentes de variación son las hipótesis nulas, ambas son rechazadas al 99%. ¿Cómo son las hipótesis? Bueno, que el promedio de producción de cebada, recuerden que la variable es la producción de cebada, para la variedad 1, año 1, es igual al promedio de la variedad 2, año 1, promedio de producción de cebada, variedad 3, año 1, promedio de producción de cebada, variedad 4, año 1. La hipótesis es rechazada, o sea que para el año 1
al menos una variedad produce diferencias en la producción de cebada. Y lo mismo ocurre para el año 2, porque también la rechazamos al 99%. Entonces, tanto para el año 1 como para el año 2, con una confianza en el 99%, se detectan diferencias significativas entre los promedios de producción de cebada entre las variedades. Bueno, ¿qué tendríamos que seguir haciendo acá? Nosotros no lo vamos a hacer, pero podríamos realizar un test de comparaciones múltiples, tanto para comparar estos 4 promedios como estos 4 promedios. De forma independiente, por supuesto. Si comparamos los 4 promedios fijando el año 1, vamos a ver entre cuáles hay diferencia, y estos 4 fijando el año 2, en estos 4 promedios fijando el año 2, también deberíamos encontrar alguna diferencia a través de un test de comparaciones múltiples. Rápidamente podemos verlo a través de la gráfica, no solo para ratificar la presencia de interacción, porque las rectas no son paralelas, como vemos, sino también para diferenciar la magnitud de las diferencias entre los totales o los promedios, que serían los puntos. Los puntos que dan origen y cierre a cada recta son los promedios o los totales. Da lo mismo hacerlo con cualquiera de las dos, porque como la cantidad de repeticiones es la misma, si fueran los totales, todos se dividen por la misma cantidad de repeticiones. Bueno, entonces, para el año, acá volvemos a traer las conclusiones del punto anterior. Para el año 2, recuerden que poníamos 1 y 2 son los años, 1 y 2. Poníamos los niveles de uno de los factores. Y en este eje tenemos la variable de producción de cebada en kilos por hectárea. Entonces, para el año, las diferencias de producción de cebada entre pares de variedades son pequeñas o muy pequeñas. O sea, entre Manchuria y Trevi es este pedacito, es el azul y el amarillo. Entre Svanzota y Velvet es este pedacito. Y bueno, por supuesto podríamos hacer entre Trevi y Svanzota prácticamente no hay diferencia porque son prácticamente iguales, están casi en el mismo valor. O sea que estas diferencias son pequeñas. Y si observamos el año 1, acá las diferencias son más grandes. Fíjense que entre Svanzota y Velvet la diferencia es muy grande. Acá es importante decir que el comportamiento es distinto, porque si uno tuviera que elegir, siempre la pregunta sería, bueno, ¿qué variedad elijo en este año? ¿Qué variedad tendría que haber elegido? Bueno, aparentemente la variedad Manchuria es la que más producción me dio. Bueno, en el caso de que estuviera en el año 2, uno podría decir también que la Manchuria es la que más producción me dio, que sería la más alta, pero quizás esta diferencia con Trevi no es tan grande, no es lo suficientemente grande como para elegir Manchuria sobre Trevi o sobre Svanzota o sobre Velvet incluso. O sea que si las 4 variedades tuvieran un costo similar, sí, probablemente elegiría Manchuria, pero si las variedades tuvieran costo distinto, y por ejemplo, no sé, Svanzota es mucho más barata, como el rendimiento de cebada es el mismo, me podría quedar con cualquiera de las 4 o con la que prefiera por otro motivo. O sea, que volviendo aquí, las diferencias son significativas para los 2 años. Opa, me fui para el otro lado. Acá hay diferencias significativas, a pesar de que son más pequeñas, y acá hay diferencias más grandes, también son significativas, por supuesto. Entonces,
la manera de poder verlo. Gráficamente ya me da una idea de la decisión que podría tomar, o si no, para tener analíticamente la diferencia de apartes de comparación de media para estos 4 valores, en donde comparo las 4 variedades para el año 1, y otro test de comparaciones múltiples para estos 4. Muy bien. El modelo lineal correspondiente, ¿cuál sería? Bueno, es el modelo lineal vivo, como en el anterior caso, con la diferencia que ahora le voy a agregar un componente más, que es el componente de bloque, o sea que voy a tener la media general, el efecto del iésimo bloque o localidad, el efecto de nivel jésimo del factor año, el efecto del nivel késimo del factor variedad, el efecto de la interacción, esta es la combinación, bueno, cualquiera, una jésima, késima, y el error aleatorio. Entonces, el modelo lineal tiene ahora, además del efecto de los dos factores principales y el de la interacción, el efecto del bloque. Bien, y con esto, bueno, terminamos esta clase, espero les haya servido y los invitamos a resolver los ejercicios que van a estar también planteados en esta parte de la clase virtual. Y bueno, por supuesto, como el resto de las clases, saben que hay un foro, va a haber un foro también ya está habilitado en realidad para esta clase, así que seguimos en contacto a través del foro para todas las preguntas que necesiten hacer.